la historia de un personaje llamado Lilith, que aparece mitológicamente en muchos testimonios antiguos, sumerios, acadios, babilonios, hebreos, cristianos, judíos medievales, cabalistas, tarotistas, y vale la pena tocar, ¿no? Enki, que vendría a ser como el dios o uno de los dioses de la creación, el dios de la tierra propiamente, ¿no? En significa señor y Ki significa tierra. Enlil significa dios del cielo, ¿no? La palabra Lil, de ahí viene Lilith, significa cielo, aire, viento y oscuridad, ¿no? Ya vamos a ir viendo eso, ¿no? Los judíos hablan de Laila, ¿no? La noche, ¿no? Lilith, la nocturna. Para los hebreos, Lilith fue la primera mujer de Adán. O sea, Adán tuvo a Eva, pero antes de tener a Eva tuvo a Lilith, ¿no? Y la perdió, y sucedieron un par de desencuentros entre Lilith y Adán, y bueno, la perdió, y después Lilith se convirtió en un demonio. Bueno, eso ya vamos a ir viendo. Pero acá ya tenemos que Adán no tuvo una sola mujer, ¿no? Con lo cual, esto fue una de las causantes de por qué el cristianismo y el judaísmo ortodoxo han borrado las huellas de Lilith, ¿no? Porque obviamente en la Torá se condena el adulterio y la poligamia. Entonces los escribas, tanto cristianos como judíos, borraron de la historia a Lilith. La filosofía es la única disciplina que se pregunta por sí misma. La filosofía es una búsqueda reflexiva, crítica y racional acerca de los primeros principios de una manera autónoma. ¿Cuál es el sentido del ser? ¿Por qué hay entes y no más bien el puro ser o la nada? ¿Qué es la nada y el ser? ¿Por qué hay cosas? El conocimiento como medio para el conocimiento como fin. La filosofía solo busca saber la verdad en todas las esferas de la verdad. Penetrar a lo profundo, trascender a lo eterno, remontarse a lo metahistórico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Voy a tocarles un tema que es muy controversial, es un tema muy misterioso, y es el tema de la historia de un personaje llamado Lilith, que aparece mitológicamente en muchos testimonios antiguos, sumerios, acadios, babilonios, hebreos, cristianos, judíos medievales, cabalistas, tarotistas, y vale la pena tocar, ¿no? Para los tarotistas, Lilith es una coordenada dentro del movimiento de los astros. Estudian mucho, ¿no? esa figura que es Lilith para ellos. Pero nosotros vamos a empezar el estudio de Lilith a partir del texto más antiguo al que se tiene acceso, que es una tablilla sumeria que está registrada como traducción en un libro de Federico Lara Peinado, que se llama Mitos Sumerios
y Acadios, Federico Lara Peinado, Clásicos para una biblioteca contemporánea, Editorial Nacional. Y él acá nos muestra cómo Enki, que vendría a ser como el dios o uno de los dioses de la creación, el dios de la tierra propiamente, ¿no? En significa señor y Ki significa tierra. Enlil significa dios del cielo, ¿no? La palabra Lil, de ahí viene Lilith, significa cielo, aire, viento y oscuridad, ¿no? Ya vamos a ir viendo eso, ¿no? Los judíos hablan de Laila, ¿no? La noche, ¿no? Lilith, la nocturna. Para los hebreos, Lilith fue la primera mujer de Adán. O sea, Adán tuvo a Eva, pero antes de tener a Eva tuvo a Lilith, ¿no? Y la perdió, y sucedieron un par de desencuentros entre Lilith y Adán, y bueno, la perdió, y después Lilith se convirtió en un demonio. Bueno, eso ya vamos a ir viendo. Pero acá ya tenemos que Adán no tuvo una sola mujer, ¿no? Con lo cual, esto fue una de las causantes de por qué el cristianismo y el judaísmo ortodoxo han borrado las huellas de Lilith, ¿no? Porque obviamente en la Torá se condena el adulterio y la poligamia. Entonces los escribas, tanto cristianos como judíos, borraron de la historia a Lilith. Enki, por ejemplo, tuvo muchas esposas. Tuvo a Damkina, que es Ninkursag, a Mag, que es la diosa creadora, a Ninki. Bien, tuvo a muchas mujeres, ¿no? Ya vamos a ver cómo Ninki, Nin significa señora y Ki significa tierra, es la señora de la tierra, ¿no? Porque a la mujer, Adán es Ish en hebreo y mujer es Ishah, significa varona, ¿no? En este caso, Enki es el varón y Ninki es la mujer, digamos, la raíz es la misma, ¿no? Ishah, que va a ser después Ishtar, ¿no? Bueno, lo vamos a ver. El mito de Enki y Ninhursag en el jardín de Dilmun, ¿no? El mito sumerio, que sigue, alusivo al paraíso de las divinidades de tal pueblo, se halla escrito en una tablilla que se localizó en la antigua ciudad de Nippur. Se desconoce su fecha de redacción, pero por su grafía se sostiene que fue fijado en la primera mitad del segundo milenio antes de Cristo. Miren la antigüedad, ¿no? Este texto es anterior a la escritura que hicieron los hebreos de la Torá y del Tanaj, del Antiguo Testamento, ¿no? Que posiblemente volcaron tradiciones orales en su exilio de Babilonia en el siglo VII a.C. Y el poema empieza: son tablillas sumerias, tienen muchas partes ilegibles, porque eran tablillas que se cosían en barro y que muchas están dañadas, así que hay partes que son ilegibles, ¿no? Y dice: el lugar es puro, palabra ilegible. Palabra ilegible, la tierra Dilmun es pura, con lo cual acá ya estamos graficando lo que después va a ser el jardín del Edén. La tierra Dilmun es pura, la tierra Dilmun es limpia, la tierra Dilmun es limpia, la tierra de Dilmun es lo más resplandeciente. Cuando solos se han asentado en Dilmun, ¿no? Acá ya tenemos dos personas que están en el jardín, en un paraíso. Ya saben ustedes a quién vamos a hacer alusión siempre, no a qué relato. Ninsiquila, ese lugar limpio, ese lugar es lo más resplandeciente, ¿no? Junto a Ninsiquila está Enki en un lugar resplandeciente. En Dilmun el cuervo no profiere graznidos, es decir, el cuervo no profiere graznidos, significa no hay muerte, no hay violencia, ¿no? En esta zona. Eso es lo que comenta Federico Lara Peinado, ¿no? Acá ya tenemos en Génesis 2, 8 y 9, ya tenemos cómo están instalados, ¿no? En un lugar paradisíaco. Vamos. El león no mata, el lobo no roba, la oveja
Desconocido es el perro salvaje, devorador de cabrito, ¿no? El lobo no roba a la oveja, ¿no? Isaías, cuando relata lo que va a ser el paraíso, de alguna manera hace alusión a lo que fue el paraíso, dice, dormirá el lobo junto al cordero, ¿no? Isaías 62, 25 y 11, 6. Bien, vamos repasando. Así como Enki tuvo de muchas esposas, Adán pudo tener a Lilith y a Eva, ¿no? Sigue diciendo el poema, dice, allí la vieja no dice, soy una mujer vieja. El viejo no dice, soy un hombre viejo, no se envejece. Como en el paraíso del Edén no había muerte, por lo tanto no se envejecía. La doncella no se baña. Es decir, había tanta pureza que no se bañaban y no eran conscientes de sus propios cuerpos, como le pasa después a Adán cuando peca, que descubre que estaba desnudo, ¿no? Hay otro texto de las tablillas que dice los hombres vivían desnudos, ¿no? Es una tablilla que habla justamente de la creación. Es la tablilla que se llama Lahar y Ashnan, ¿no? Bien, en esa tablilla tenemos ese hecho. Pero acá lo que nos interesa es ver cómo ellos no eran conscientes de su cuerpo, ¿no? Para eso tienen que leer Génesis 3, del 7 al 11. No se vierte agua resplandeciente en la ciudad. Esa agua que resplandeciente en la ciudad es el agua en la que se bañaban los impuros que habían cometido actos sexuales, ¿no? Es decir, no había sexo, como una interpretación del paraíso va a sostener también la pureza sexual o la inocencia sexual, ¿no? El sacerdote, lamentándose, no da vueltas a su alrededor, es decir, el sacerdote rondaba por la sepultura cuando habían muertos, pero nadie moría, no había muerte. El cantor no profiere lamentos, en la tumba no hay muerte. Junto al lado de la ciudad no hay lamentos, claro, al lado de la ciudad no hay lo que se llama necrópolis, no hay muerte. Ninskila dice a su padre Enki, la ciudad que tú has dado, ¿no? La ciudad que tú has dado. Por otro lado, dice, no tiene palabra ilegible del río. Acá menciona que hay un río en Dilmun, ¿no? En Génesis 2.10 vamos a ver que del Edén sale un río que riega a 4 otros ríos, ¿no? El Pisón, el Gijón, el Tigris y el Éufrates, o el Hiddekel y el Éufrates, ¿no? Dilmun, la ciudad que tú has dado, palabra ilegible, ¿no? Seguramente viene una loa, digamos. De él, palabra ilegible, el aliento de su palabra ilegible podría ser el aliento de su boca, porque Dios, en Génesis 2.6, dice, en la creación del hombre, él insufló en su nariz aliento de vida, y vino el hombre a ser alma viviente, ¿no? Del aliento de su boca crea las cosas, ¿no? Por eso Ruach, que es lo que le va a dar vida a Adán, es Ruach. Ruach significa soplo, ¿no? Ruach HaKodesh es el Espíritu Santo, es el soplo divino, digamos, que da vida, justamente. Vamos trazando las comparaciones, ¿no? De la boca donde fluye el agua de la tierra. Fluye agua de la tierra. Bueno, tienen que leer Génesis 2.6, que dice, subía de la tierra un vapor que inundaba las aguas. Digamos, el agua no venía por la lluvia, sino por un vapor que surgía de la tierra, ¿no? Ese vapor le van a llamar los sumerios el pubur. Del palabra ilegible, del aliento de su palabra ilegible, ¿no es cierto? Ahí tenemos lo que es, bueno, la creación por el aliento de Dios, lo que veníamos diciendo, ¿no? En Génesis 2. De la boca donde fluye el agua de la tierra, hace a su ciudad beber de él aguas de la abundancia. Hace a Dilmun beber de él las aguas de la abundancia. Volvemos de nuevo al río, ¿no? Nintu, la madre del país, Enki, ante la sabia Nintu, la madre del país, ¿no? Nintu es Ninhursag, son
son sinónimos. Tras ello dijo, no dejes que nadie camine por el pantano. O sea, hay un lugar prohibido al que no se puede entrar, que no se puede tocar. Tras ello Enki dijo, no dejes que nadie camine por el pantano. Se recuerden que cuando Adán y Eva son expulsados del Edén, Dios les prohíbe que entren al Edén. Dios les prohíbe entrar a esa zona, ¿no? Génesis 3:24. Virtió Enki su semen en el seno de Ninhursag o de Nintu, ¿no? O sea, la cópula entre Enki y Ninhursag, que eran como una pareja, también da señal de el primer acto sexual que tuvieron Adán y Eva en Génesis 4:1, cuando dice, conoció Adán a su esposa Eva, ¿no? Y tuvieron a Caín, a Abel, etc. De esa cópula surgió Ninmu, ¿no? Y dice a su mensajero Isimut, el mensajero de Enki le dice a su mensajero Isimut, ¿no besaré a la joven, a la hermosa doncella? No besaré a Ninmu, la hermosa doncella, como desafiándola. Su mensajero Isimut le respondió, besa a la joven, a la hermosa doncella. Besa a Ninmu, la hermosa doncella, yo levantaré un viento poderoso para mi rey, levantaré un viento poderoso. Con ese viento va el barco de Enki, ¿no? hacia ese lugar. Solo él puso el pie en su barco para ir hacia Ninmu. Luego él lo puso en tierra firme. Él la abrazó, él la besó. Enki vertió su semen en el seno. Ella recibió el semen en su seno, el semen de Enki, ¿no? El seno materno. 9 días habiendo hecho sus 9 meses, los meses de la maternidad, como crema maravillosa, dio a luz a Ninkurra. Ninkurra es la madre de la diosa Utu, ¿no? A no confundir con Utu, el dios del cielo, ¿no? Enki, entre los marjales, mira a su alrededor y dice a su mensajero Isimut, ¿no besaré a la joven y a la hermosa doncella? ¿No besaré a Ninkurra, la hermosa doncella? Su mensajero Simut le respondió, besa a la joven, a la hermosa doncella. Bueno, la besa, él vuelve a levantar su barco, vuelve a subirse en el barco, el mensajero Isimut lo vuelve a mover con su viento, y dice, solo él puso su pie en su barco, luego él lo puso en tierra firme, él la abrazó, él la besó, Enki vertió su semen en el seno, hay que entender bien, en el seno materno, ella recibió el semen en su seno, el semen de Enki. Y luego da, como crema maravillosa, surge Ninkurra. Y Ninkurra dio a luz a Utu, ¿no? La hermosa dama. Nintu dice a Utu, la hermosa dama, te ofrezco consejo. Acepta mi consejo, la palabra que te digo. Alguien entre los marjales mira a su alrededor. Enki entre los marjales mira a su alrededor. El ojo, como diciendo, ten cuidado con Enki porque se las trae, ¿no? Utu es la diosa de los tejidos, ¿no? Que es la señal de los tejidos, es la señal de una mujer ya más sumisa y más inocente, ¿no? ¿Qué va a ser después la mujer de Adán, la sumisa? Es Eva. Bien, Utu, la hermosa dama, trae las manzanas acá aparece la manzana, ¿no? En la casa para la que él pueda coger el extremo de mi correa. Coger el extremo de la correa es seguir la dirección de otro, nos dice Federico Lara Peinado. El jardinero, aparece un jardinero, en el polvo, en su alegría la abraza. Y ella dice, ¿quién eres tú, mi jardín? Enki contesta, el jardinero. Enki se disfraza de jardinero, se hace pasar como jardinero. Enki, cuya cara se le había puesto verdosa, cogió su bastón hacia Utu. Enki dirigió su paso. ¿Quién en su casa que abra? Tú. ¿Quién eres tú? Yo, el jardinero. Te daría pepinos, manzanas y uvas como un así sea. Bien, o sea, son una especie de presente, ¿no? Que le trae Enki a la doncella Utu. Utu, con el corazón alegre, abrió la puerta de la casa.
Enki a Utu, la hermosa dama, le da los pepinos en sus, palabra ilegible, le da sus manzanas en sus, palabra ilegible, las uvas también. Utu, la hermosa dama, él la abraza, yace en su regazo. Él, palabra ilegible, los muslos, él toca los, palabra ilegible, él la abraza, yace en su regazo, con la joven cohabitó, él la besó. Enki vertió su semen en el regazo. Ya no dice en el seno, ¿ven? Ella recibió el semen en su regazo, el semen de Enki. Utu, la hermosa dama, Ninhursag, el semen de los muslos. Bien, acá tenemos que no cayó el semen donde siempre venía cayendo, que es en el seno, con lo cual hay una maldición acá. Y esto hace alusión un poco a lo que va a ser después Lilith. Obviamente acá Ninhursag es la figura de Lilith. Ya va a ir apareciendo en las otras tablillas que vamos a ver posteriormente, que es así. Dos cosas que tenemos que resaltar que trazan el parentesco de Ninhursag con Lilith en esta historia. Primero, Enki tiene varias esposas, Adán tiene 2 esposas o más, de las que conocemos son 2. Hay un jardín, Lilith estaba en el jardín. Lilith se separa de Adán porque Adán quería tener siempre relaciones y quería estar él encima, en la postura del misionero, él quería estar siempre encima de Lilith, y Lilith decía, eso ya lo vamos a ver después, Dios nos creó iguales a los dos, esta postura me subordina, yo entiendo que es injusto para mí. Entonces, de alguna manera eso muestra cómo la violencia sexual de Adán con respecto a Lilith es la misma violencia que tiene Enki con respecto a Ninhursag. Vamos trazando paralelos, pero acá lo del semen es interesante porque Primo Levi nos va a comentar algo con respecto a el lugar en el que cae el semen. Es fundamental para entender qué tipo de copulación es legítima ante los ojos de los sumerios y cuáles no, y cómo Lilith de alguna manera es como la que va a recuperar o va a rescatar el semen que ha caído fuera del útero, ¿no? Por ejemplo, en las sábanas, los hombres a la noche, en las poluciones nocturnas. Dice Primo Levi, un autor judío, en un libro llamado Lilith y otros relatos, Barcelona, edición 62, 1989, página 24. A ella le gusta mucho el semen del hombre y anda siempre al acecho de ver a dónde ha podido caer, generalmente en las sábanas. Todo el semen que no acaba en el único lugar consentido, es decir, dentro de la matriz de la esposa, lo que sería el seno materno, es suyo. Todo lo que cae fuera, todo el semen que se ha desperdiciado en el hombre a lo largo de toda su vida, ya sea en sueños o por vicio o adulterio, te harás una idea de lo mucho que recibe. Por eso está siempre preñada y no hace más que parir. Bueno, acá tenemos, ¿no? El semen de Enki ha caído, pero cayó en los muslos, cayó en el regazo, no cayó en el seno. Por lo tanto, eso da pie a pensar que lo que viene tiene que ver con la señal del castigo, ¿no? Es decir, es pecado propiamente. Acá los sumerios están diciendo eso, y dice, la planta árbol brotó de ese semen que cayó en el regazo, pero no adentro. La planta mala hierba del camino brotó. La mala hierba es señal de una planta del pecado, una planta del mal, ¿no? Para ellos el pecado es señal de una planta, de una hierba maligna. En el Génesis nosotros tenemos en el Edén, es la ciencia, el árbol de la ciencia del bien, es el árbol del pecado, ¿no? La planta de agua brotó, planta de mala hierba, dicen. Quiero decretar el destino de las plantas. Quiero conocer su corazón. Esto nos hace señal a conocer el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? El deseo de conocer. ¿Cuál es por favor, esa planta? ¿Cuál es, por favor, esa planta?
dice Enki, ¿no? Su mensajero Isimud le contesta: mi rey, esta es la planta árbol, le dice, y la corta para él y se la come. Mi rey, esta es la planta miel, le dice, y la corta para él y se la come. Mi rey, esta es la planta mala hierba del camino, le dice, y la corta para él y la come. Bueno, esa señal de comer del árbol prohibido ya sabemos qué es. Enki determinó el destino de las plantas y conoció su corazón. Al instante, Ninhursag maldijo el nombre de Enki: hasta que esté muerto, no miraré más con el ojo no le miraré más con el ojo de la vida, ¿no? En Génesis 3:22 está el árbol de la vida, que ya está prohibido por haber comido del fruto prohibido, digamos, ¿no? Y los Anunnaki estaban sentados en el polvo cuando de pie habla el zorro a Enlil y le dijo: si te traigo a Ninhursag ante ti, ¿cuál será mi recompensa? El zorro se compromete a traer de vuelta a Ninhursag, ¿no? Porque cuando Lilith se escapa de Adán, Dios manda a 3 ángeles a buscarla a Lilith. El zorro es señal de esos 3 ángeles que van a buscar a Lilith, que es Ninhursag, luego de haber sufrido la violencia sexual de parte de Enki, es decir, de Adán, ¿no? Y en Génesis 3:23 Dios lo expulsa de la presencia, ¿no? Como diciendo: no los miraré más con los ojos de la vida. Y Enlil le dice al zorro: si tú traes a Ninhursag ante mí, en mi ciudad plantaré árboles y campos para ti. En verdad tu nombre será pronunciado. Aparece luego Inanna: traeré a Ninhursag, dice, ¿no? Ahí aparece Ishtar, que es Ishah, Eva. Ninhursag se sentó a Enki junto a su regazo. Se reconcilia, ya estamos terminando. Y le dice: hermano mío, somos de la misma raza, ¿no? ¿Qué te duele? Mi palabra ilegible me duele. A Abu he hecho que nazca para ti. Hermano mío, ¿qué te duele? Le dice ella a Enki: mi mandíbula me duele. A Nintul he hecho que nazca para ti. Mi diente me duele, le duele la mandíbula, el diente. A Ninsuto he hecho para que nazca para ti. Hermano mío, ¿qué te duele? Mi boca me duele. Las encías, los dientes, la boca. ¿Por qué le duele la boca? Porque él creó con la boca, creó con la palabra, hablando, abriendo la boca. En Génesis 1:3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y se hizo la luz. Crean con la boca, por eso le duele el diente, la mandíbula, la boca, ¿no? Porque ha hecho cosas, ha creado cosas con la boca. Otra semejanza: hermano mío, ¿qué te duele? Mi costilla me duele. A Ninti he hecho que nazca para ti. ¿Y qué es Ninti? Dama de la costilla. Nin significa dama y ti significa costilla, pero significa vida. Es tener vida a partir de la costilla. ¿Quién habrá nacido de la costilla de otro? Ustedes ya saben. Para los pequeños que yo he hecho nacer, que Dimusa se case con Ningishida, ¿no? Ningishida. ¿Quién es Ningishida? Señor del árbol de la vida. Bien, ya tenemos muchos paralelos, ya sabemos que en ese poema Lilith es Ninhursag, y ya después, con otros videos más, van a entender mejor este paralelo. Gracias. Continuando con el tema de la primera esposa de Enki, que fue Ninhursag, o Inanna, o Lilith, nos toca hablar del diluvio universal, ¿no? Que es un testimonio que está grabado en las historias del poema épico de Gilgamesh, de Atrahasis, bueno, hay muchos personajes, ¿no? Que están de Siusudra. Bien, el mito sumerio del diluvio, recogido en una tablilla localizada en la ciudad de Nippur, constituye la primera narración en la historia de un diluvio universal. En el fondo del texto, que repite tradiciones orales antiquísimas, fue adoptado posteriormente en otros relatos místicos, religiosos y aún históricos. Se desconoce gran parte del poema sumerio, ya que faltan casi todos los 2/3 de esa versión. Y el poema comienza con palabra ilegible: yo quiero
palabra ilegible, la destrucción de mi raza humana, ¿no? Esto lo dice Federico Lara Peinado. Acá está hablando An, ¿no? Que es el padre de los Anunnaki. Para Nintu, que es Ninhursag, lo que va a ser después Lilith, quiero atajar la destrucción de mis criaturas. Quiero atajar la destrucción de mis criaturas significa el pecado que los destruye va a ser detenido a través de una destrucción, ¿no? En este caso un diluvio. La tierra está regada y estableceré allí la paz, ¿no? Recuerden que en Génesis la paz se da por el signo del arco iris, ¿no? Después que An, Enlil, Enki y Ninhursag hubieron creado el pueblo de los cabezas negras, ¿no? Los cabezas negras son efectivamente los sumerios. Después que el constructor del país hubo fijado los fundamentos, él completó las divinas reglas y los sublimes destinos. Fundó las 5 ciudades en lugares puros. La primera de estas ciudades, Eridu. La segunda, Bat Divira. La tercera, Larak. La cuarta, Sipar. Y la quinta, Shurupak. Ciudades las designó como centros de culto. No detuvo el anual diluvio, sino que excavó la tierra y trajo el agua. Recuerden que ya habíamos dicho cómo en Génesis 2:6 se habla de que del fondo de la tierra brota agua, ¿no? No detuvo el anual diluvio, sino que excavó la tierra y trajo el agua, ¿no? Trajo el agua. Y estableció la limpieza de los pequeños canales y zanjas de irrigación. Vemos cómo acá ya aparece el tema de un diluvio, ¿no? Y por eso dice, el diluvio, palabra ilegible, así fue convenido por la asamblea de los dioses, ¿no? Entonces Nintu lloró por sus criaturas como palabra ilegible, la divina Inanna entonó un lamento por su pueblo, ¿no? Recordemos que al principio los hebreos también eran politeístas, ¿no? Hay un paso del politeísmo. De hecho, la palabra Elohim, El significa Dios, pero las terminaciones, los sufijos en in, significan plural, ¿no? Ketuvim, Nevim, ¿no? Idraim, ¿no? Los Idrim, los que cruzan el río. Bien, o sea, la terminación in en hebreo es plural, ¿no? Y entonces la palabra Dios es Elohim, ¿no? Que significa literalmente el dioses, ¿no? Pero los judíos después aclaran, ¿no? Ellos dicen Bereshit bara Elohim de Shemach Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, dicen ellos, ¿no? Shemach, escucha, Israel o Israel, Adonai Elohim, Eloheinu, dicen ellos, ¿no? Adonai, el Señor, nuestro Dios, Elohim Echad, ¿no? El Señor uno es, ¿no? Adonai Echad, el Señor uno es. Pero yo les decía, hay un paso del politeísmo al enoteísmo. ¿Qué es el enoteísmo? Es la creencia de que si bien existen una multiplicidad de dioses, hay uno que lidera el panteón. En el caso de Akenatón, él va a tener su dios que va a liderar, ¿no es cierto?, el panteón de los dioses. En este caso, por ejemplo, los babilonios van a tener a Sargón, de Akkad, el rey, que va a crear una especie de enoteísmo a partir de la figura de Marduk, ¿no? Que es el dios más importante del panteón de los dioses en el mito de Enuma Elish. Bueno, acá nosotros ya tenemos como hay unos dioses que están deliberando lo del diluvio, ¿no? Si todavía no hemos llegado ni al enoteísmo ni al monoteísmo, estamos todavía en el politeísmo. Entonces el rey Siusudra, el Pashishu de palabra ilegible, construyó, palabra ilegible, creemos un arca, ¿no?
porque en otro poema dice calafateas con brea por dentro y por fuera. Y bueno, Pashishu viene de Patesi, que es sacerdote, ¿no? Siusudra era sacerdote. Siusudra es el Noé sumerio, digamos. Siusudra oyó a su lado: un diluvio va a inundar todas las moradas, todos los centros de culto, para destruir la simiente de la humanidad. Bien, acá está la simiente, ¿no? El semen, la simiente, de ahí, la simiente de la serpiente en el Edén tiene una lucha contra la simiente de Eva, ¿no? La simiente de la mujer. Tal es la decisión, el decreto de la asamblea de los dioses. Acá estamos en el politeísmo. El diluvio invadió los centros de culto, después que el diluvio hubo barrido la tierra durante 7 días y 7 noches, ¿no? Génesis 8:10. Y la enorme barca, acá ya está el arca, hubo sido bamboleada sobre las vastas aguas por las tempestades. Siusudra vio entonces una ventana de su enorme barca, ¿no? Bueno, ahí, por ejemplo, Noé abre la ventana y manda una paloma, ¿no? Y Utu hizo penetrar sus rayos dentro de la gigantesca barca. El rey Siusudra se postró ante An y Enlil. Hicieron descender para él un eterno soplo como el de un dios, ¿no? El eterno soplo que los hebreos le van a llamar el Ruach HaKodesh, ¿no? El soplo divino, que es la fuente de la vida, ¿no? Para los hebreos y para los sumerios también. Como vemos, el mito hebreo es un mito sumerio. ¿Por qué? Y eso lo vamos a ver después. Abraham era un sumerio. Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos. Acá tengo una Biblia, si ustedes quieren estudiar ese tema, van a agarrar, después de la Torre de Babel, Dios llama a Abraham, ¿no? Y obviamente que los descendientes de Taré, que es el padre de Abraham, ¿no? Dice: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, la tierra prometida, ¿no? Salieron de Ur, y Ur es una ciudad sumeria, por lo tanto, Abraham y Taré eran sumerios, ¿no? Se les llama hebreos porque la palabra Ivriim, en cananeo, que es un idioma proto-arameico, Ivrim significa los que cruzan el río. Si ustedes se ubican en Canaán, van a ver cómo entre Sumer y Canaán está el río Éufrates. Entonces, el que cruza el Éufrates. Ivrim significa el extranjero, el invasor que cruza el Éufrates. La palabra Ivrim en cananeo significa invasor que cruza el río. Y después Dios le va a llamar Abraham. Significa Abba, padre, ¿no? Vieron que Jesús en la cruz dice Abba, padre, Lava Sabactani. Y Roé significa pastor, líder, y Roá significa Ram, significa multitudes, ¿no? Entonces Abraham significa padre de multitudes, ya es hebreo. Hay una rebautización del nombre de Abraham, ¿no? Abraham el sumerio se convierte en Abraham el hebreo. Esa es la historia. Entonces el rey Siusudra, que salvó de la destrucción la simiente de la humanidad en aquel tiempo, allende los mares en el oriente, en Dilmun, el paraíso, le hicieron vivir, ¿no? Bien, y para llegar a lo que nos importa a nosotros, que es Lilith, ubicada ya acá en el paraíso, en Dilmun propiamente, dice el poema de Gilgamesh, Enkidu y los infiernos, ¿no? Dice: en los días de antaño, en los lejanos días de antaño, ¿no? Siempre todo buen libro comienza con el horizonte del tiempo, ¿no? ¿No? En los días de antaño. El Enuma Elis dice: cuando en lo alto nada había sido creado. El Génesis empieza, ¿no? Bereshit bara Elohim deet hashamahim deet de haaretz, ¿no? De haaretz taitá tohu babohu. Es decir, empiezan estos relatos diciendo, bueno, en el principio, cuando en lo alto, en los días de antaño. Siempre
ubicándonos en el tiempo, ¿no? Se empieza con el tiempo como horizonte. ¿Eso quién lo va a rescatar después? Heidegger, ¿no? Heidegger va a decir, la historia del ser no es más que la historia del tiempo. Bien. Cuando el cielo se había separado de la tierra, eso ya lo vemos en el Génesis, ¿no? Dios separó los cielos de la tierra. Cuando la tierra se había separado del cielo, cuando el nombre de la humanidad había sido fijado. Érase una vez un árbol. ¿Se acuerdan de algo? Un ulupu. Un árbol había sido plantado en la orilla del Éufrates. Había sido regado por el Éufrates. La mujer, vagando de un lado a otra, temerosa de la palabra de Am, vagando de un lado a otro, temerosa de la palabra de Enlil, cogió el árbol en sus manos y lo llevó a Uruk. Lo llevaré al jardín fructífero de la pura Inanna. La mujer cuidó del árbol con sus manos, lo hizo estar derecho sobre su base. ¿Cuándo llegará a ser un sagrado trono para que me pueda sentar? Dijo ella. ¿Cuándo llegará a ser un sagrado lecho para que me pueda recostar? Dijo ella. El árbol crecía, pero su tronco no producía follaje, es decir, ese árbol bello de la vida no podía dar fruto porque en sus raíces la serpiente, que no conoce hechizo, acá a mí me gusta traducir hechizo, hay otra traducción, es Federico Lara Peinado, ¿no? Pero Samuel Noam Kramer traduce la que no conoce descanso, ¿no? Me gusta más ¿no? esa metáfora, ¿no? La que dice, pero la serpiente que no conoce hechizo había puesto su nido, ¿no? Ahí tienen que leer Génesis 3:24, ¿no? ¿Quién estaba en la serpiente? ¿Quién estaba en el jardín, ¿no? La serpiente. En su copa, el pájaro Indubut había colocado sus pequeñuelos, sus hijos, ¿no? En su interior, la joven Lilith, acá aparece por primera vez ya mencionada, así con el nombre con el que nosotros la conocemos, Lilith, ¿no? Lil significa cielo, ¿no? Y por eso muchos la van a dibujar como una lechuza, ¿no? Y Laila significa noche, por eso la lechuza nocturna es Lilith, ¿no? La lechuza, el ángel de la noche, el fantasma de la noche, la lechuza. Lilith había construido su casa, ¿dónde? En las raíces del árbol, por lo tanto no podía producir follaje. La joven siempre risueña, siempre alegre, ¿no? La Lilith. La joven Inanna, ¿cómo lloraba ahora? Claro, porque la joven Inanna quería tener su cetro, su trono en el árbol, que no daba fruto, porque ahí estaba Lilith. A cada despuntar del día, ante cada clarear del horizonte, cuando Utu salía de su campo principesco, su hermana, la divina Inanna, decía a su hermano, hermano mío, cuando en los días de antaño los destinos fueron acordados, cuando la abundancia hubo saciado al país, cuando An se hubo llevado el cielo, cuando Enlil se hubo llevado la tierra, cuando Ereshkigal se lo hubo llevado en el infierno con su presa, Ereshkigal es el dios del infierno, del inframundo, cuando se hubo hecho la vela, bien, la quilla de la nave Enki aplastaron en el encuentro bélico. Contra Enki el agua derribaba la popa de la barca. Acá seguimos con la barca, ¿no? Contra Enki el agua derribaba la popa de la barca. Era así una vez un árbol, un ulupu. Un árbol había sido plantado en la orilla del Éufrates, había sido regado por el Éufrates, al cual la violencia del viento del sur le arrancó sus raíces y le separó la copa de su lugar para después transportarlo el Éufrates lejos de sus olas. La mujer, vagando de un lado a otra, temerosa de la palabra de An, cogió el árbol con sus manos y lo llevó a Uruk. Lo llevaré al jardín fructífero de la pura Inanna. ¿Cuándo llegará a ser un sagrado trono para que me pueda sentar? Dijo en ella. ¿Cuándo llegará a ser un sagrado lecho para que yo me pueda recostar?
El árbol crecía, pero su tronco no podría producir follaje, porque en sus raíces la serpiente, que no conoce hechizo, que no conoce descanso, había puesto su nido. En su interior la joven Lilith había construido casa, la joven siempre risueña, siempre alegre. Bueno, se repite la historia, ¿no? Obviamente acá estamos hablando del paso de un culto a otro culto, ¿no? Ya vamos a ver eso. Dice, en su interior la joven Lilith había construido su casa, la joven siempre risueña, siempre alegre. Yo, la virgen Inanna, cuánto lloro ahora. Su hermano, el héroe Gilgamesh, la asistió en este asunto. Se ciñó en su pecho su armadura de 50 minas de peso, 50 minas la manejó como 50 ciclos, su hacha de campaña, 7 talentos, 7 minas empuñó en su mano, y en sus raíces abatió a la serpiente que no conoce hechizo. En su copa el pájaro, el búho, ¿no? Imdugut, y en su interior la virgen Lilith desecha su casa. Hubo de huir al desierto, ¿no? Los hebreos dicen huyó al mar rojo, ¿no? Al desierto. En cuanto al árbol, le arrancó sus raíces, le podó su copa, Gilgamesh, y los hijos de la ciudad que le acompañaban le cortaron las ramas. Lo entregó a Inanna para hacerse su trono, se lo dio a ella para hacerse su lecho. Claro, Gilgamesh le roba el trono, que es el árbol, a Lilith y se lo da a Inanna. Por eso Inanna ya deja de ser la que llora y Lilith la que siempre ríe, ¿no? Lilith es expulsada, entonces se retira al Mar Rojo, ¿no? Es expulsada del jardín. Y bueno, este es un mito que también cuenta el cambio de dioses, ¿no? Había una sociedad que le daba culto a Lilith. No sabemos cuál habrá sido esa ciudad, probablemente haya sido Eridu o Nippur. Y es conquistado ese pueblo por un pueblo que le da culto a Inanna. Creemos que ese pueblo que le da culto a Inanna es Uruk. Por lo tanto, ese mito también da cuenta de un traspaso de hegemonía en las ciudades-estados mesopotámicas, ¿verdad? Ese es un análisis ya más histórico. Bien, acá tenemos entonces otra mención, ¿no? De lo que es Lilith. Obviamente aparece Nergal, que es el dios de los infiernos, ¿no? Y bueno, esta es la historia un poco de cómo Gilgamesh quiere ser inmortal, sufre porque sus días están contados y le cuentan que hay un famoso árbol de la vida que él puede comer de él, el cual Siusudra él comió y pudo sobrevivir al diluvio universal. Entonces Gilgamesh dice, vamos ahí, y con su amigo Enkidu viajan a ese lugar, matan al guardián de ese bosque sagrado que es Uguagua, y bueno, con esas desventuras tratan de conseguir la vida eterna para Gilgamesh, lo cual no lo pueden hacer. Bueno, en esa contexto de conseguir la vida eterna para Gilgamesh, aparece el árbol de la vida que está copado, está de alguna manera habitado por Lilith, que en sus raíces había hecho su casa y por eso el árbol no podía dar sus frutos, ¿no? Es la señal de cómo el demonio primigenio, que después para los hebreos va a ser Lilith, la mujer, impide que el árbol de la vida de Dios produzca los efectos de la santidad, fruto de que hay algo en ese árbol, ¿no? Así que bueno, es la primera mención de Lilith y vamos a continuar con más de esto. Gracias. Nosotros queremos dejar claro entonces que Inanna, antes de que el reino se establezca en Uruk, era Lilith. Indiscriminadamente en ciertas tablillas sumerias se habla de Lilith como de Inanna, ¿no? Y ya lo vamos a ver, pues ya vamos a entrar al tema del mito de Lilith hebreo, pero necesitamos agotar la instancia de la Lilith sumeria.
Y el mito hebreo va a sostener, y ya lo vamos a ver, que una de las causas de por qué Lilith se convierte en demonio es no haber aceptado la violencia sexual que para ella significaba que Adán quiera tener relaciones en la postura del misionero siempre encima de ella, como subordinándola, ¿no? Ella quería también estar arriba de alguna manera y no aceptaba siempre esa postura que para ella significaba la sumisión. Bien, eso significa en cierta manera un abuso. Para Lilith, eso que hacía Adán era un abuso sexual, ¿no? Inanna, en el jardín del Edén, en Dilmun, efectivamente sufre un abuso por parte de Xucalituda, ¿no? Y vamos a ver cuáles son las semejanzas, ¿no? Para ir después a la Lilith babilónica y después a la Lilith hebrea, ¿no? Xucalituda, cuando vertía el agua en los surcos, cuando cavaba regueros a lo largo de los cuadros de la tierra, tropezaba con las raíces, por ellas era arañado. Claro, ¿quién vivía en las raíces del árbol? Lilith, ya lo vimos hace rato. Lilith vive en la raíz del tronco. Entonces alzó los ojos hacia las tierras bajas, miró las estrellas al este. En el cielo inscrito aprendió los presagios, vio cómo había que aplicar las leyes divinas, estudió las decisiones de los dioses. Claro, para los antiguos el cielo es una especie de carta de Dios, de mapa, de cómo comportarse, ¿no? Yo les hablaba de que la prescripción política depende de una astronomía, ¿no? O de una astrología. Por eso le llamaba una astrología política, ¿no? Los griegos van a tener una metafísica ética, ¿no? Es el orden del universo. Para los sumerios es físico, para los griegos es metafísico, ¿no? Pero siempre el orden prescribe el deber, ¿no? El orden dicta la orden, digamos, ¿no? Pero ese es un tema filosófico que ya hemos visto en algunos cursos de los sumerios a Carl Jung, ¿no? Sin embargo, un día mi reina, tras haber atravesado el cielo y atravesado la tierra, Inanna, tras haber atravesado el cielo y atravesado la tierra, vencida por el cansancio, se acercó al jardín y se durmió. Xucalituda la vio desde el extremo de su jardín, abusó de ella, la tomó en sus brazos, después volvió al extremo de su jardín. El alba despuntó, salió el sol. La mujer miró a su alrededor, horrorizada. Inanna miró a su alrededor, espantada. Entonces la mujer, a causa de su vagina, cuánto mal causó. Inanna, a causa de su vagina, lo que hizo, dice la tablilla sumeria escrita en cuneiforme. Todos los pozos del país los llenó de sangre, porque acá tenemos el origen del vampirismo, ¿no? De acá que Lilith, por haber sido abusada por Xucalituda, a través de la vagina, causa daño, ¿no? ¿Por qué? Porque Lilith se va a convertir en el demonio del aborto, en el demonio de la muerte de los niños, de la muerte de los niños recién nacidos y de los niños aún no nacidos, ¿no? De los niños abortados, ¿no? Lilith va a hacer eso, ¿no? A causa de su vagina, cuánto mal causó. Todos los pozos del país los llenó de sangre, ¿no? Acá está el primer vestigio en la historia de lo que después va a ser la historia de Drácula, ¿no? En el siglo XV se va a crear ese mito, ¿no? de Vlad el Empalador, ¿no? En Transilvania. Pero el vampirismo surge acá, surge en Sumer, ¿no? Esos son los primeros vampiros que hay. Los siervos que habían ido a buscar leña bebieron sangre. Bebieron sangre. Las sirvientas que fueron a llenar el cubo de agua llenaron el cubo de sangre. Quiero descubrir a aquel que ha abusado de mí. Lo buscaré por todos los países, dijo ella, pero no encontró al que ha abusado de ella.
Recuerden que esto es muy parecido al mito de Dafne, ¿no? Que Dafne es abusada por Zeus y se convierte en un árbol, ¿no? Y ese árbol, al llamarse ella Laura, Dafne, ese árbol se llama el laurel, ¿no? Este abuso por parte de Yucalituda a Lilith es, es la primera metáfora que luego van a tomar, evidentemente, los hebreos, ¿no? Para hacer el mito, ¿no es cierto?, el mito de Adán y Eva, ¿no? El mito de Adán y Lilith, en este caso, ¿no? De Adán y Lilith. Bueno, después Gilgamesh, y en el país de la vida, se habla del Señor hacia el país de la vida. El país de la vida es el país donde está el jardín del Edén, ¿no? Es el bosque de los cedros o las islas de Dilmund. El país del cedro, que está custodiado por Uguagua. Gilgamesh se apoderó de un cabrito blanco. Es decir, bueno, hay con su deseo de ser inmortal. En mi ciudad el hombre muere, oprimido el corazón, el hombre muere, su corazón no puede albergar esperanza, dice Gilgamesh, porque el más alto de los hombres no puede tocar el cielo, no puede ser inmortal, ¿no? Recuerden que Jesús va a decir, nadie ha subido al cielo, solo uno, el que bajó del cielo, que es el Hijo del Hombre, ¿no? Es Cristo. Después hay un mito de los 7 sabios, ¿no? Que después los griegos van a tener sus 7 sabios, pero esto ya nace en Sumeria. Los griegos no han inventado nada. Los griegos no han inventado nada. El teorema de Pitágoras es sumerio. Es decir, el calendario de 24 horas es sumerio. Es decir, los griegos no han inventado nada. Eso es así. Una serpiente que, un dragón que, un fuego abrasador que quema una ciudad, ¿no? Recordemos que Sodoma y Gomorra fueron calcinadas por fuego que caía del cielo, ¿no? Se lo llevó a las grutas de las montañas y desapareció. ¿Quién desapareció en una montaña y no murió y nadie sabe dónde está? Enoc, el de la Biblia. Hacia el jardín encaminó sus pasos. Gilgamesh, el árbol, el sauce, el manzano. ¿Ven? En el árbol hay manzanas, ¿no? ¿Les hace acordar algo? Bien, bueno, vemos los paralelos, ¿no? Pero acá nos quedemos en que Lilith fue abusada por el dios, no me quiero olvidar el nombre, Yucalituda, ¿no? Ya habíamos visto el abuso que había hecho con respecto a Lilith, Enki, ¿no? Y bueno, ahora vemos el abuso de parte de Yucalituda, ¿no? Pero ahora ya vamos al mito hebreo. Habiendo decidido dar a Adán una compañera para que no fuera el único de su género, Dios le infundó un sueño profundo, le quitó una de sus costillas e hizo con ella una mujer y cerró la herida. Adán despertó y dijo, esta se llamará varona. Ish significa varón en hebreo, Ishah es mujer. Y porque del varón ha sido tomada. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se adherirá a su mujer y vendrá a ser los dos una sola carne. ¿No? Esto es Génesis, ¿no? Y el nombre que le dio fue Eva, la madre de todos los vivientes. Esa es la versión tradicional de la primera mujer de Adán, de que es Eva. Algunos dicen que Dios creó al hombre y a la mujer a su propia imagen en el 6º día, dándoles el dominio del mundo, pero que Eva no existía todavía. Ahora bien, Dios hizo que Adán diese nombres a todos los animales, aves y otros seres vivientes. Cuando desfilaron ante él las parejas, Adán se sintió celoso de sus amores y aunque trató de acoplarse con cada hembra por turno, de aparearse, no encontró satisfacción en el acto. Por consiguiente exclamó, todas las criaturas menos yo tienen una compañera adecuada.
y rogó a Dios que remediara esta injusticia, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, en Génesis 1:27, un relato de Génesis que dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. O sea, en este relato Dios ha creado de una varón y hembra. Pero hay otro relato que es distinto, ¿no? Vamos a ver dónde está. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de ella, de esa costilla, Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, ¿no? Pero entonces, que ese es el relato que habíamos leído hace rato, ¿no? Nosotros tenemos dos relatos: un relato en el cual Dios ha creado en el mismo instante al varón y a la mujer, y otro instante en el cual ha sacado a la mujer del varón. Pero entonces, si son dos relatos que no concuerdan, es porque en realidad fueron dos mujeres distintas. La primera mujer de Adán fue Lilith, que fue creada directamente, al igual que Adán, en sus mismas condiciones, y Eva fue creada de la costilla de Adán, por eso se sometió a Adán, ¿no? Eso dice mucho, porque los hebreos dicen: fue creada de la costilla y no de la boca, para que no sea habladora, ni de los pies para que no se vaya corriendo, ¿no? Ni de la mano para que no le levante la mano a Adán. Es decir, fue creada de la costilla para que sea sumisa, digamos, ¿no? Dice el paradigma de Eva, que bueno, de este relato patriarcal, evidentemente son dos relatos distintos porque son dos mujeres distintas, ¿no? Ya tenemos una base para interpretar por qué Lilith aparece en el jardín del Edén, porque fue la primera mujer de Adán. Entonces Dios creó a Lilith, la primera mujer, como había creado a Adán, salvo que utilizó inmundicia y sedimento en vez de polvo puro. De la unión de Adán con esa demonia y con otra como ella, llamada Naamá, hermana de Tubal Caín, nacieron Asmodeo e innumerables demonios que todavía infestan a la humanidad. Esta versión es una de las versiones que la crean los judíos ortodoxos, pero los judíos cabalistas van a decir: Lilith y Adán fueron creados de la misma masa, y por eso estaban en igual condición. Muchas generaciones después, Lilith y Naamá se presentaron ante el tribunal de Salomón disfrazadas como rameras de Jerusalén, ¿sí? Como la reina de Sabat. Otra versión dice: Adán y Lilith nunca encontraron la paz juntos, pues cuando él quería acostarse con ella, Lilith consideraba ofensiva la postura recostada que le exigía. Recuerden lo que hizo su Calituda, ¿no? Y lo que hizo Enki con Lilith. ¿Por qué he de acostarme debajo de ti? Pregunta. Yo también fui hecha con polvo, ¿ve? De la misma condición, y por consiguiente soy igual que tú. Si hay alguna feminista que me está escuchando, estará contenta. Como Adán trató de obligarla a obedecer por la fuerza, Lilith, airada, pronunció el nombre mágico de Dios, que era innombrable, ¿no? Yahweh, Vaut-Be, ¿no? Yod-Be, Vaut-Be, ¿no? Es YHWH. Pronunció, se vio obligada, digamos, ¿no? A tener relaciones, ella no quiso, y enojada pronuncia el nombre impronunciable de Dios y se elevó en el aire y lo abandonó. Adán se quejó a Dios: me ha abandonado mi compañera. Inmediatamente Dios envió a los ángeles San Senoi y Semangelov para que llevaran a Lilith de vuelta, ¿no? ¿Se acuerdan del zorro que había ido a buscar a Ningursag? Que es Lilith. La encontraron junto al Mar Rojo, región que abundaba en demonios lascivos, tiene que ver con lo sexual, ¿ven? Con los cuales dio a luz Lilim. Lilim son demonios, ¿no?
de la noche, a razón de más de 100 por día. Vuelve a Adán sin demora, le dijeron los ángeles, o si no, te ahogaremos. Lilith preguntó, ¿cómo puedo volver a Adán y vivir como una ama de casa honesta después de mi estada junto al Mar Rojo? Morirás si te niegas, replicaron ellos. ¿Cómo puedo morir?, volvió a preguntar Lilith, cuando Dios me ha ordenado que me haga cargo de todos los niños recién nacidos, de los niños hasta el 8º día de vida, el de la circuncisión, y de las niñas hasta el 20º día. ¿No? No obstante, si alguna vez veo vuestros 3 nombres o vuestra semejanza exhibidos en un amuleto sobre un niño recién nacido, prometo perdonar. ¿Por qué? Porque ella arrebataba a los niños recién nacidos y se los llevaba, ¿no?, para beber su sangre. Otro testimonio del vampirismo. Los ángeles accedieron, pero Dios castigó a Lilith haciendo que 100 de sus hijos demonios pereciesen a diario. Y si ella no podía matar a un infante humano a causa del amuleto angélico, se volvía con rencor contra los suyos. Es decir, Lilith se convierte en serpiente y trata de vengar la muerte de los 100 hijos que ella mueren por día, fruto del castigo de Dios, con los hijos de Eva. Con los hijos de Eva. O sea, hay una enemistad entre el simiente de Eva y el simiente de la serpiente, ¿no? Y le dice en Génesis 3:14, dice, y le dijo Dios a la serpiente, por cuanto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, es decir, entre Lilith y Eva, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Es decir, de la simiente de Eva surge Cristo, que pisotea a la simiente de Lilith, que son los demonios, ¿no? Interesante, ¿no? Se va poniendo interesante. Pero más interesante todavía, mucho más interesante, porque yo acá tengo un libro que nos muestra la primera imagen sumeria de Lilith. Vean ustedes, ¿no?, que es esta. ¿Se llega a ver ahí? Es esta. Esta es la primera imagen de Lilith. Y, vean ustedes, acá está la imagen babilonia de Lilith. ¿Ven las lechuzas? ¿Qué tendrá que ver Lilith con las lechuzas? Isaías 34:14, lo voy a buscar y lo voy a leer para que después sigamos. Isaías 34:14 va a decir así. Biblia, ¿no? Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra saldrá, salvaje gritará a su compañero, ¿no? La lechuza también tendrá allí su morada y hallará para allí su reposo. La lechuza. Y la palabra lechuza en hebreo es Lilith, Laila. De hecho, la Biblia de Jerusalén católica traduce como Lilith, que es la mejor traducción que hay. Traduce efectivamente Lilith, pero la Biblia NBI, por ejemplo, va a traducir el ángel de la noche. La lechuza anda de noche. Laila, en árabe, ¿no?, mujer hermosa como la noche, ¿no? Y en hebreo, Lilith. Leleilá, noche, ¿no?, nocturno. Lilith, lechuza. Pero acá hay algo más interesante todavía, mucho más interesante, porque la palabra noche y diosa de la noche en estos territorios babilónicos va a ser Lamashtu.
que era la diosa justamente que mataba a los niños recién nacidos, ¿no? Les quiero mostrar. Dice, representación de una figura babilónica mágica y misteriosa conocida como el aparetivo de reina de la noche, ¿no? Y si, ya les mostré, ahí va a aparecer la lechuza, ¿no? Ese es Lamashtu. Pongan en internet, busquen Lamashtu y van a ver que esta es la diosa, ¿no? Pero vamos a ver quién es esta Lamashtu. Dicen, los babilonios creían que los demonios podían provocar enfermedades. Por ejemplo, Lamashtu, un demonio femenino, solía atacar a las mujeres embarazadas y a los recién nacidos. Contra estas criaturas se hacían conjuros largos y complejos y se invocaba a los dioses para suplicar su ayuda. Los amuletos de Lamashtu que han llegado hasta nosotros sugieren que se le podía mantener alejada mediante imágenes que lo representaban. El peor enemigo de Lamashtu era el demonio, su marido, Pazuzu, que también aparece en numerosas estatuillas aprotopaicas, ¿no? Y soy Pazuzu, hijo de Anu. Soy el rey de los demonios del aire, que desciende con fuerza de las montañas causando estragos, ¿no? Bien, acá hay un amuleto en el cual Lilith, si aparece el amuleto, ella no interviene, ¿no? Si aparece un amuleto, las mujeres sumerias se colocaban al niño y ellas mismas, cuando estaban embarazadas para no abortar, un amuleto de Pazuzu, ¿no? Y acá dice, accedieron los ángeles a que ella dijo, yo prefiero 1000 veces que se mueran 100 de mis hijos a volver a estar sometida con Adán. Entonces Dios la castiga matándole 100 hijos por día, ¿no? Y ella, si ella no podía matar a un infante humano, era a causa del amuleto mágico. ¿Hay paralelos? Lamashtu, que es diosa de la noche, es Lilith, que significa fantasma de la noche. Lamashtu, Ningursag y Lilith son la misma diosa. Hay una diosa griega que se llama Lamia, que significa ángel de la noche, que consume la sangre de los niños y que roba a los niños de las cunas para beber de ellos la sangre. Lamia, Lilith, Lamashtu significan lo mismo. Son la misma diosa. En la próxima clase vamos a saber más de eso. Acá tenemos la versión de Jerusalén, el libro del pueblo de Dios, ¿no? El libro del pueblo de Dios. Y dice, Isaías 34:14, las fieras del desierto se juntarán con las hienas, los sátiros se llamarán unos a otros, allí descansará Lilith y tendrá un lugar de reposo. ¿Se acuerdan que en los mitos sumerios ella descansaba a la orilla del árbol, ¿no? Algunos dicen que Lilith gobernó como reina de Smargat y también en Saba, ¿no? La reina de Saba, que es la que aparece con Salomón, es la que le aparece a Salomón, ¿no? La reina de Saba. Y fue la demonia que mató a los hijos de Job. Muchos van a sostener que ella fue la causante de que Orígenes se haya castrado, ¿no? Después de que él haya tenido sexo con ella. Sin embargo, evitó la maldición de muerte que recayó sobre Adán porque se habían separado mucho antes de la caída. Lilith y Naamá no solo estrangulan a los infantes, sino que también seducen a los hombres que sueñan, cualquiera de los cuales, si duerme solo, puede ser su víctima, ¿no? Es como una especie de incubo que aparece de noche y rescata el semen, ¿no? Con ese semen, Lilith los chupa el semen del hombre, por ejemplo, cuando se produce onanismo, ¿no? La masturbación, o cuando el semen cae en otro lugar o se arroja en otro lugar que no sea la vagina de la mujer, dicen que Lilith agarra ese semen para procrear demonios, ¿no? Los Lilim.
Sin desanimarse por no haber dado a Adán una compañera satisfactoria, Dios probó de nuevo y le dejó que observara mientras él creaba una anatomía femenina utilizando huesos, tejidos, músculos, sangre y secreciones glandulares, y luego cubriéndolo todo con piel y añadiendo mechones de cabello en algunos lugares. La vista de eso causó a Adán tal desagrado que inclusive cuando esa mujer, la primera Eva, se mostró en toda su belleza, sintió una repugnancia invencible. Dios supo que había fracasado una vez más y expulsó a la primera Eva, dando a dónde fue ella nadie lo sabe con seguridad, ¿no? La tradición de que el primer trato sexual del hombre fue con animales y no con mujeres puede deberse a la práctica de bestialidad muy difundida entre los pastores del Medio Oriente, la que todavía es perdonada por la costumbre, aunque figura 3 veces en el Pentateuco como un pecado mortal. En el poema de Gilgamesh Acadio se dice que Enkidu vivió con gacelas y se codeaba con otros animales salvajes en el abrevadero hasta que lo civilizó la sacerdotesa de Aruru. Después de gozar de sus brazos durante 6 días y 7 noches, quiso volver a unirse con los animales salvajes, pero, con sorpresa suya, huyeron de él. Enkidu supo entonces que había adquirido inteligencia y la sacerdotisa le dijo: «Eres sabio, Enkidu, semejante inclusive a un dios». Va quedando claro, ¿no?, las divergencias entre los mitos de la creación de Génesis 1 y Génesis 2, tan pía que se suponga a Lilith como la primera compañera de Adán. Son el resultado de un entrelazamiento descuidado de una tradición judía primitiva y una sacerdotal posterior, ¿no? De una eloísta y de una sacerdotal, ¿no?, según la teoría de Wellhausen, ¿no?, la hipótesis textual. La versión más antigua contiene el episodio de la costilla. Lilith representa a las mujeres cananeas que adoraban a Anat y a las que se les permitía la promiscuidad prenupcial. Una y otra vez los profetas censuraban a las mujeres israelitas por seguir las prácticas cananeas. Al principio, según parece, con aprobación de los sacerdotes, pues su costumbre de dedicar a Dios las retribuciones ganadas de ese modo está expresamente prohibida en Deuteronomio 23:18. La huida de Lilith al Mar Rojo recuerda la antigua creencia hebrea de que el agua atrae a los demonios. Los demonios torturados y rebeldes hallaron también refugio seguro en Egipto. Así, Asmodeus, o para los hebreos va a ser Samael, que había estrangulado a 6 de los primeros maridos de Sara, huyó al Egipto superior, ¿no? Tobías 8:3, cuando Tobías quemó el corazón y el hígado de un pez en su noche de bodas. El trato de Lilith con los ángeles tiene su contraparte ritual en un rito apotropeo que se realizaba en un tiempo en muchas comunidades judías para proteger al niño recién nacido contra Lilith y especialmente a un varón hasta que, bueno, no piensen en muerte al macho, abortar al macho, todo eso, ¿no? Cualquier semejanza con todo eso es pura casualidad, ¿no? Pero bien podría decirse que Lilith es la demonia del feminismo. Se trazaba con natrón o carbón de leña un anillo en la pared de la habitación donde nacía, y dentro de él se escribían las palabras Adán y Eva. Fuera Lilith. También los nombres de Senoi, Sansenoi y Semangelov, de significados inseguros, eran escritos en la puerta. Si, no obstante, Lilith conseguía acercarse al niño y acariciarlo, él reía en un sueño. Para evitar el peligro se consideraba prudente golpear los labios del niño dormido con un dedo, ante lo cual Lilith desaparecía. Miren, ¿no?, los mitos, las tradiciones de los hebreos, qué interesante. A Lilith se la hace derivar habitualmente de la palabra babilónica asiria Lilitu, demonio femenino o espíritu del viento. Uno de una triada mencionada en los hechizos babilónicos, pero aparece anteriormente como Lilake en una tableta sumeria del año 2000 a.C., encontrada en Ur y que contiene la fábula de Gilgamesh y de Sauce, ¿no? Eso ya lo vimos.
En ella es una mujer diabólica que habita en el tronco de un sauce guardado por la diosa Inanna. También lo vimos en las orillas del Éufrates. La etimología popular hebrea parece haber derivado Lilith de Lágil, noche, y en consecuencia aparece con frecuencia como un monstruo nocturno peludo, ¿no? Es lo que aparece. La reina de Saba, a Salomón le aparece peluda. Lo mismo que en el folclore árabe. Salomón sospechó que la reina de Saba era Lilith, porque tenía piernas peludas. Su juicio de las dos rameras es recordado en Primera de Reyes 3:16, según Isaías 24, 14, 15. Lilith vive entre las ruinas desoladas del desierto edomita, donde la acompañan sátiros, búfalos, pelícanos, búhos, chacales, avestruces, serpientes y cuervos. A los hijos de Lilith se los llama Lilim. En el Targum Yerushalayim, la bendición sacerdotal de Números 6:26 se convierte en que el Señor te bendiga en todos tus actos y te preserve de los Lilim. El comentarista Jerónimo del siglo IV después de Cristo identificó a Lilith con la griega Lamia, la que habíamos dicho nosotros, una reina libia abandonada por Zeus y a la que su esposa Hera le robó los hijos. Se vengaba robando los hijos de otras mujeres, lo que hacía Lilith con los hijos de Eva. Las lamias que seducían a los hombres dormidos chupaban su sangre y comían su carne, como hacían Lilith y sus compañeras demoníacas. Seguimos con el draculismo, ¿no? El vampirismo. Eran conocidas también con el nombre de Ampuse, forzadoras, o Mormoliceia, lobas espantosas, y se la describía como hija de Hécate. En un relieve helénico aparece una lamia desnuda montada a horcajadas en un viajero dormido de espalda. Es característico de las civilizaciones en las que se trata a las mujeres como bienes muebles que deban adoptar la postura recostada durante el coito. Es lo que se negó a hacer Lilith. Las hechiceras griegas que adoraban a Hécate eran partidarias de colocarse encima del varón, según sabemos por Apuleyo, y así se ve en las primitivas representaciones sumerias del acto sexual, aunque no en las hititas. Malinowski dice que las muchachas melanesias ridiculizan lo que llaman la posición misionera, que exige que permanezcan pasivas y acostadas, ¿no? Y fíjense cómo el tema que plantea el feminismo, de la violencia sexual, de esto, de los detalles, de la violencia simbólica, que esto y lo otro, bueno, ya está muy vinculada ya en los orígenes, ¿no? La fábula de la huida de Lilith al oriente y del subsiguiente casamiento de Adán con Eva puede recordar, no obstante, un episodio histórico primitivo. Los pastores nómades admitidos en el reino cananeo de Lilith como huéspedes se apoderaron pronto del poder, por lo que la familia real huyó y ocupó un segundo reino que debía fidelidad a la diosa hitita Eva, ¿no? ¿Se acuerdan de Uwawa, el amigo de Enkidu? El amigo de Gilgamesh, perdón. El significado de Eva es motivo de discusión. En Génesis 3:20 se explica a Uwawa como madre de todos los vivientes, pero esta puede ser una forma hebraizada del nombre divino Eva, Evat, Kevat o Kiva, ¿no? Bien. Y por último, y ya con esto terminamos, hay mucho más para decir de esto, muchísimo más, pero vamos a leer un libro extraordinario que es el Apocalipsis. Con esto terminamos y dice así Apocalipsis. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con las que han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de la abominación y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a una mujer ebria de la sangre
de los santos, tomaba la sangre de los santos. En la Biblia también se menciona el vampirismo. Y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Bien, aparece Lilith también en Apocalipsis. Aparece en el Génesis, aparece en Isaías, aparece en Apocalipsis. ¿Por qué los cristianos y los judíos enterraron la historia de Lilith? Eso ya lo descubrirán ustedes. Muchas gracias.